Bienvenidos a Toran Doran, donde Elena, una coreana que habla español, y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-dramas. y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas. Gracias por acompañarnos. 감사합니다. Hola, hola. ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este pequeño, lindo podcast llamado Toran Toran. Les recordamos que estamos llenas de spoilers y somos Paloma Y Elena, muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de podcast. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Cómo has estado? un poco cansada, un poco enferma. Lo pasé muy bien en mi viaje a Chicago, pero después de eso ha estado muy duro, mucho trabajo y no sé si me enfermé en Chicago, no sé, pero creo que no tengo COVID. Y eso, ¿y tú, Ani, cómo estás? Yo también tenía mucho trabajo esta semana y sí, pero... Ah, últimamente estaba yendo como muy casi todos los días al gimnasio Oh, y wow. creo que ahora se está resultando poco a poco que camino por mucho tiempo, pero nunca me canso. Entonces que estoy muy feliz por eso. Como un pequeño logro, pero sí, eso. Ay, qué bueno, Ani, yo también tengo que empezar a hacer ejercicio de nuevo. Y bueno, quiero entre medio pedirles disculpas a nuestros oyentes porque no hemos estado muy activas en redes sociales, porque como supieron, como saben, hemos estado ocupadas, un poquito enfermas, pero estamos de vuelta, subiendo cosas y grabando este podcast. Y también les queremos pedir disculpas si este episodio no tiene tan buen audio como otros, pero es que el sistema que usábamos ahora ya no es gratis y somos pobres, entonces estamos usando Zoom y esperamos a que se grabe bien. Así que veamos cómo resulta y seguramente en el futuro tal vez sigamos usando Zoom, pero haremos todo lo posible para que tenga el mejor audio posible. Sí, estamos averiguando, estudiando, porque de repente cambiaron el sistema y bueno, que siempre habrá solución, Sí, espero. esperamos, sí. Y bueno, también les queremos recordar que siempre estamos dispuestas a responder sus preguntas, a sus comentarios. Ya estamos de vuelta en las redes sociales, así que escríbanos. Y ya saben que nos pueden dejar comentarios en Spotify, en Instagram o Twitter, que es arroba torantorankr. Y recuerden seguirnos. Y también síganos en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast. Pónganos seguir, ¿verdad, Oni? Sí, por favor. Sí, y si tienen eh, otro amigo que les gusta el podcast, toman su celular y le ponen seguir. No pregunten, y les dicen, escuchen esto, seguir. Así de fácil, ¿no, Ni? sí, es que todo el mundo solamente habla de YouTube, pero por ejemplo, cuando veo YouTube, a veces siento que es algo muy diferente, porque por ejemplo, cuando veo YouTube, siento que yo soy como espectadores, Ujú. una de las espectadores nomás. Entonces pero por ejemplo, cuando escucho podcast, siento que estoy conversando con una amiga, algo así, acompañada con alguien. Por eso, por ejemplo, cuando estoy limpiando, cocinando, cuando estoy sola, suelo escuchar podcast porque que así siento que estoy con alguien, ¿sí? Y yo creo que Paloma y yo no somos tan pesadas, que somos muy buena onda, ¿verdad? Sí, somos muy simpáticas. Sí, como amigas. Entonces Sí. que cuando usted siente, me siento muy sola, entonces ahí, Doran Doran, eh, las acompaño. Sí, las podemos acompañar camino al trabajo, a la universidad, cuando hacen aseo, cuando pintan, cuando van camino a comprar un completo, no sé. Mm. Lo que ustedes quieran. Y sí, y también como nos gusta conversar con ustedes, déjenos sus comentarios y sus preguntas para que las incorporemos en el podcast, porque hoy también traemos algunos comentarios. Bueno, Y el primero es de Instagram, Oni. Bueno, son todos de Instagram, en verdad. de Claudia Gutiérrez. La empecé por Imino. Ah, ¿en serio? La empecé por Imino porque sí, es Imino. Pero me enganché totalmente a la historia de Pachinko por ella
tiene una fuerza muy poderosa en la mirada esta mujer. Sí, Sí, se refiere a Kim Minal, la actriz de Pachinko, que de hecho es una actriz nueva. sí es nueva, pero actúa súper bien. Es muy buena, sí. Y el personaje de Sunja le queda muy, muy bien. Exacto. Sí, ese casting estuvo muy bien hecho. Y muchas gracias, Claudia, por tu comentario. El siguiente es de Fermín Morales y nos dice, me encantó el podcast sobre Pachinko. Realmente lo disfruté. Ustedes se compenetran muy bien a la hora de comunicar, su lenguaje es cercano y ameno. Mm, claro que somos amigas. Sí. Y además que esa es la idea de nuestro podcast, por eso se llama Doran Doran. Porque ¿qué significa Sí. Doran Doran, Oni? Duran Duran es como una de los onomatopeyas, que quiere decir, es una forma de describir, una forma de hablar muy de amigos, amigos cercanos. Entonces podemos decir, hablar Duran Duran. Mm. Sí. Mi casa, en mi casa nosotros vivimos Duran Duran. No solamente de amigos cercanos, sino también de familias se usa. Sí, es como para expresar ese ambiente cálido y ameno Y cariñoso, todo y eso. cariñoso, sí. Así que muchas gracias por tu comentario, Fermín, porque es justamente lo que queremos transmitir a través del nombre de nuestras conversaciones. Así que gracias. El siguiente comentario es de Paramicos, que nos dice, mis queridísimas Doran Doran, me encantó la serie de Pachinko y me ha encantado todavía más vuestro podcast. Esa visión de que está hecha desde el punto de vista de un coreano americana no es perceptible por alguien que no está totalmente inmerso y sea conocedor de la cultura. ¿Cómo disfruto escuchando vuestro podcast? Y está esperando como loca el de Itaewon Class. Muchas gracias para amigos por siempre dejarnos tus comentarios. Y sí, o sea, esa era nuestra misión con ese episodio, un poco de expresar cómo es que no puede ser considerado K-drama y cómo es muy distinto a lo que, como hay gente que es coreana, 100% no se puede conectar tanto con esa historia ya que es mucho más coreana-americana o coreano-japonesa-americana, que también lo hace una historia muy interesante, pero no necesariamente una historia realmente coreana. Eso quería decir. Sí. Y bueno, tenemos otros comentarios que los vamos a comentar después cuando ya empecemos a hablar de nuestro tema, pero por mientras les queremos decir muchas gracias a todos los que nos han mandado comentarios en estas semanas. Siempre nos pone muy feliz que nos escriban y nos den sus opiniones y sugerencias. También acuérdense de seguirnos en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast y darnos 5 estrellitas para seguir creciendo. Sí, Estamos en todas partes, en todos los lugares que... Sí, sí, ya hemos estado creciendo y ya casi vamos a llegar a los 300 seguidores. Cuando menos lo esperemos, vamos a hacer 1000. Por favor, lleguemos a los 1000. Ayúdennos a llegar a los 1000 seguidores en mi Spotify. ya. Y bueno, Oni, ahora empecemos a hablar de lo que nos reúne hoy una vez más, que es la serie Itaewon Class, el último episodio de esta temporada. Sí, estoy muy feliz por de poder terminar con Itaewon Class porque de verdad, primero, Ujú, me encanta Itaewon. Como nosotros como entre coreanos decimos que hay gente que le gusta Itaewon o Hongdae. ujú. Es que siempre tenemos preferencia, ¿no? Es muy difícil decir que una persona que ame Itaewon también amaría Hongdae, porque por ejemplo, yo amo Itaewon, pero Hongdae es más o menos para mí. Y sí, amo Itaewon y también amo este serie porque es un poco diferente. Por eso elegimos no por Park Seo-joon, por eso elegimos esta obra como la última. Estoy muy feliz. O sea, nuestros seguidores también votaron por esta, pero estábamos muy felices cuando la escogieron, porque Sí, podemos hablar de esas cosas de Corea que no son tan Corea o que son muy distintas a la Corea tradicional que tal vez uno ve no tan solo en los K-dramas, sino como en la vida del día a día en Corea. sí, y yo también estaba un poco harta, cansada de hablar de Chaebol, porque a mí no me interesa mucho la vida de Chaebol, como
que estén felices, pero como no me interesa, en serio. Pero como de Itaewon Class es algo muy real y algo que de la vida de minorías, spoiler, de minorías, por eso quería hablar, porque si hablamos solamente de de los, de la, de los chaebol, cómo puedo explicar sobre Corea, ¿cierto? Ujú. Por eso. Sí, y además, Oni, que igual de todas formas aparecen los Chebol en esta serie, pero mostrados de una forma muy distinta, creo, a lo que mm, suele ser aparecer normalmente. Y bueno, como yo creo que ya lo saben, Itaewon es una adaptación de un webtoon que fue escrito por Jo Kwang-jin, que de hecho fue el mismo escritor del drama. O sea, el guionista del drama fue el escritor del webtoon. Así que es bastante fiel en varios aspectos al webtoon. A pesar de que yo no lo leí, tú sí lo leíste, Oni, ¿verdad? sí. Sí. Y ahí tenemos varios comentarios también. Y el director de este drama es conocido por haber también dirigido Dream High y The Sound of Music, en Love in the Moonlight. Interesante, Sí. sí. Por Entonces, eso, como sacó es que de verdad como la calidad de este drama es increíble y como en Corea también se hizo muy famoso. Todo el mundo hablaba solamente de Itaewon Class y por eso recibió numerosas nominaciones y premios en varios festivales y ceremonias de premiación de Corea del Sur. sí. Entonces, como en el año 2020 era año de Itaewon Class, porque recibió todos los premios que existían en Corea, ¿sí? Ujú. De verdad fue un gran éxito. Pero además, no solamente el drama, la música también. Su Sí. banda sonora fue, y yo también estoy escuchando. Ahí, si eres ARMY, ya sabemos que la canción de We, Taehyung, está en esta serie, porque Taehyung, We es muy amigo de Park Seo-joon, por eso. Oh, no sabía eso. Ah, sí, sí lo Bueno, sé, porque estoy viendo Ginny's Kitchen. Qué tonta soy. ¿cómo? Estoy viendo Chin. Ginny's Kitchen Sí, sí, sí. y son, sí, sí, que yo digo, ah, no sabía, sí, sí lo sé. Lo tan solo que se me olvida que son famosos cuando Sí. veo Ginny's Kitchen. Lo otro, Nick, es que yo me acuerdo que justo antes de volver de Corea fue cuando estaban dando Itaewon Class y me estaba quedando en Itaewon con una amiga que vive en Itaewon y por todos lados uno podía ver, escuchar la banda sonora, ver pósters de Itaewon Class, que la gente quería ir al pub donde se grabó, y está en un lugar muy concurrido, de hecho, de Mm, Itaewon, donde era Dambang. sí. Mm, Sí. Y bueno, la historia ya lo deben saber, pero es de un joven que busca venganza contra el antiguo jefe de su padre, mientras construye su propio imperio empresarial de la comida en un barrio que es Itaewon, que es el barrio multicultural y que toda la serie está en torno a este barrio que, como tú dices, Honey, que nos gusta mucho a nosotras, que tiene una sí. vibra muy distinta a lo que es el resto de Entonces, Seúl. cuando veamos la historia, como puede ser como típica historia de vengar al enemigo de mi papá, ¿sí, Sí. verdad? Típica historia, pero la descripción del personaje es muy interesante y de eso queremos hablar. Sí, Entonces vamos a hablar de los personajes que ustedes ya saben. ¿Quién interpretó Park Sero-hee, el protagonista? Park Seo-joon, sí. ¿sí? Yo creo El que guapo. yo creo que este fue uno de los personajes que tal vez más ha marcado a Park Seo-joon, ¿no? O por lo menos para mí fue con el personaje que como que me quedó grabado Park Seo-joon, porque antes lo había visto, pero nunca me había llamado tanto la atención. Y de hecho preguntamos en nuestro Twitter respecto a qué era lo que más encontraban como que remarcaban de Itaewon Class y toda la gente decían como el personaje de Zero E, porque es un personaje súper particular y como muy querible. Sí, es verdad.
porque es un poco, para nosotros por eso es un poco irrealista, Sí. porque, por ejemplo, como en Corea es muy importante trabajar 열심히, ¿sí? Trabajar Trabajar duro. duro, duro. En coreano se dice 열심히. Y esa parte, bueno, spoiler, que la cocinera no sabe cocinar bien, ¿cierto? Ujú. Y como había mucha queja de su comida, y la manager dice que hay que despedirla porque es cocinera y no sabe cocinar. Y yo pensé que era algo como una crítica muy justa, ¿no? Ujú. Como manager, ella hizo su trabajo, pero resulta que él le pagó como dos veces más, ¿cierto? Entonces, como le dio el sueldo como dos veces más que el salario normal y dijo que como te estoy pagando dos veces más, tienes que esforzarte dos veces más. Pero yo, si me pasa eso, por ejemplo, como tengo un compañero que es mediocre y si le paga más y dice que se esfuerce más, yo de verdad por rabia renuncio. En serio, Ujú. que entonces que los coreanos se quejaron mucho. Entonces como es algo como que nos amamos mucho, pero al mismo tiempo como los coreanos criticaban mucho eso, esa Es parte, que que a como mí, jefe como persona, genial, pero como jefe yo nunca quiero tener jefe como él. Así decíamos nosotros. es que es un personaje, Oni, que es demasiado ideal. Y yo creo que eso Por también es eso. parte de su encanto, porque por un lado es como la representación del underdog, que no sé cómo se diga en español, es como la persona que es como distinta, como la persona que es discriminada de cierta forma porque fue a la cárcel, Ujú, no tuvo esta historia triste en donde queda huérfano y él puede mm, superarse y que es todo lo que todos aspiramos o nos podemos sentir reflejados en el sentido de que tal vez todos hemos sufrido cierta injusticia y queremos como superarnos y lograr ser mejores como él lo hizo, pero además él mm. representa como estos valores demasiado perfectos, como es una persona sumamente honesta, sumamente también es como inocente, como medio, no, como que a veces me Muy, preguntaba, no, muy inocente, muy porque inocente. como nosotros, como hacíamos, había muchos memes porque se hizo muy popular acá, pero por ejemplo, la chica, la bella, la bonita, ella, Sua, invita que se quede una noche en su cuarto, Seroi, cuando como se juntaron en Itaewon, y él dice que no, ¿cierto? Sí. Entonces, que muchos dicen que, oh, eh, deberías estar arrepentido de decirle que no, porque ella es súper guapa, perdiste la oportunidad, tu última oportunidad, algo así. Como había muchos memes sobre eso, porque es como irrealista, porque ¿quién va a decir no, En, es- siendo un hombre, ¿no? y en especial Mm, si es que siempre le ha gustado desde que tenían como 15 años, entonces es como muy real. mm, Eh, exacto. o por los ejemplos que tú dabas, Oni, de que como jefe también es como demasiado ideal, pero al punto de que llega a ser como mal jefe, porque no es particularmente justo en el sentido de que espera demasiado muy bien del resto. Y que tal vez se podría ser Mm. el ideal que todos quisiéramos, pero también hay gente que tal vez se puede aprovechar de eso, pero en su caso nunca nadie se aprovechó de eso. Bueno, también él confiaba en su equipo. Sí, por eso te digo que recibió muchos premios y como es un personaje, como él actuó muy bien ese personaje porque nos hizo pensar. Entonces, entonces, qué sería un buen líder? ¿Qué sería un buen jefe, no? Ujú. Sí. Em, por ejemplo, como otros personajes, podría ser personajes que siempre existían en otros dramas también, pero Park Sero-hee, el de Park Seo-joon es algo muy nuevo, podría Ujú. decir. Como me gustó. Sí, Y tenemos que hablar de la amiga de toda su vida, sí, Sua. La amiga, la única amiga, pero al mismo tiempo el primer amor, Chosaran, de Park Sero-hee.
interpretó con Nara y aquí va el chisme. Ella es idol y es del grupo Hello Venus. Sí. Es de Hello Venus y ella era como sobresaliente de ese grupo, por eso las otras no sé qué están haciendo porque ese grupo no ha sido muy popular, entonces como ya no continúan con ese grupo, pero yo creo que ella es la única que sobrevivió porque era como la más guapa del grupo. Ujú. Y el chisme es que ella era por mucho tiempo novia de Lee Jung-suk. Sí. Y el chisme es que ellos siempre negaron que no, que eran amigos, pero sí, como hay un montón de fotos que si no son novios es raro, como es difícil decir que no viendo esas fotos que decir que ellos no son novios. Ujú. Sí eran novios. Y el chisme es que ellos eran novios por mucho tiempo, pero Nara nunca ha sido la novia oficial. Y imagínate si Lee Jong-suk dice que él no tiene novia, entonces ¿cómo Nara puede decir que sí, ¿no? Ujú. Entonces los dos tenían que negar, ¿bien? Como nunca han sido novios oficiales. Pero el problema es que Lee Jong-suk dice que por mucho tiempo como estaba enamorado de IU, ¿cierto? Ujú. Y cuando él habla, como él, yo creo que estaba demasiado como emocionado por salir, de poder salir con IU, entonces él explicó toda su historia de amor con IU, que yo la conocía desde hacía mucho tiempo, estaba muy enamorado, entonces siempre intenté expresar mi amor, pero esa época es cuando él estaba saliendo con Nara. Entonces, y con Nara, claro que estaba indignada. ¿Por qué? Porque ella siempre tenía que decir que no tenía novio, teniendo novio, y Jung-suk, y de repente, y Jung-suk dice que somos novios, como lo dice a todo el mundo y ellos son novios oficiales. Entonces, con Nara tenía que ser, nunca pudo ser la oficial. Sí, Y ahora Ayo es oficial, la oficial de Lee Jong-suk. sí. Entonces, como ella indignada, cuando Lee Jong-suk dijo a todo el mundo que estamos saliendo, como somos novios, entonces indignada subió en su historia como funó a Lee Jong-suk, Oh, Dios canceló, mío. sí. Y ahí, pero como la reacción fue como un poco triste porque Itaewon Class ha sido muy popular, pero bueno, todos ganaron mucha popularidad, pero con Nara seguía siendo como, bueno, ella es bonita, todo el mundo lo sabe y dice que, oh, ella es muy bonita, pero seguía siendo como la doña nadie. Pobrecita. Entonces, que ahí ella subió en su historia como una cancelación, como, sí, muy fuerte. Y ahí como sube, eso es muy triste, como en las noticias salió su nombre como, ¿quién es Konara? Así, ¡Ay, como, no! ¿quién es Pobrecita. Konara? Entonces dice que, es la chica que salió en Itaewon Class, que era la ex novia de Lee Jong-suk, pero no confirmada, algo así. Entonces, eh, como ella canceló a Lee Jong-suk, pero pudo salir en las noticias eso porque estaba relacionado con Lee Jung-suk y IU. Entonces, qué odiosa es la situación, ¿cierto? Para ella sí, pobrecita, porque siempre ha sido como, ¿quién es ella? Como la segunda opción, básicamente. Sí, y sí, entonces que, claro, que el amor
bueno, muy tristemente el amor a veces no dura tanto. Y claro que puede terminar ese amor, pero como que como hay que respetar a la ex, ¿no? Que no me pareció muy bonito todo eso. Sí, porque además como que él terminó con Nara y inmediatamente se puso a pololear con Ayu. Y nosotros estamos pensando que él se puso cuernos. Sí, hay gente que los rumores dicen de que seguramente terminó con Nara porque tuvo la oportunidad con Ayu, básicamente. Sí, entonces al tiro fue a ella, entonces que como, porque en Corea, no sé, en Corea Lee Jong-suk tiene imagen como un poco de mujeriego. Mm. Sí. A mí nunca me gustaba Lee Jong-suk, pero en Corea se dice que cuando lo conoce en persona, Lee Jong-suk es como demasiado guapo, dice, que como también aparece guapo, pero en persona es más guapo, dice. Oh, Entonces, que por eso como pudo ser mujeriego, dice. Pero bueno, yo apoyo mucho que yo de verdad deseo que estén felices Ayu y Johnson, los dos. Pero sí, como me da pena, como mujer, me da pena la situación de Nara. ¿Qué sí. opinas? A mí me da pena también la situación de Nara. Yo también apoyo a Lee Jung-suk y Ayu. Creo que hacen una pareja muy bonita y creo que ellos realmente están muy enamorados. Pero Mm, me da pena por Nara porque siempre fue la segunda opción, como estaba mencionando. Siempre, como tú dices, y que nadie la conozca, todavía no sea reconocida, además de por ser bonita. Igual pobrecito por ella cuando en realidad podría tener mucho potencial. ajá. Sí. Y qué lástima que sea conocida por el drama de In Johnson, pero bueno. Hablemos más de Eh, su personaje, Oni, porque su sí, personaje, aquí tú me estabas comentando antes de que empezáramos, que es muy distinto al del webtoon porque hubo muchos arreglos en el web, o sea, como del webtoon al drama, como se reescribieron los personajes, de hecho mejoró. sí. Em, Sua es muy amiga de Seroi, que desde muy pequeños eran amigos y ahí Seroi, Park Seo-joon, es como, aparece como un hombre muy tímido, ¿sí? Muy, muy, muy tímido y ella como valiente le acercó y se hicieron amigos. Y en Webtoon, la Sua parece como una zorra. mm, que se aprovecha del amor de Seroi. Y básicamente que en Corea, no sé cómo es en el extranjero, pero en Corea los lectores, los mayores lectores de Webtoon son hombres. Por eso es como el Webtoon era muy a gusto de los hombres. Entonces como una zorra que se aprovecha de hombre y pobre Seroi por ser ingenuo, como víctima de amor, así aparece. Pero en drama, por eso yo creo que ha sido tan popular mundialmente, porque todos los personajes son entendibles, ¿no? Ujú. Y Sua, por ser huérfana, ella siempre tenía que pensar el tema de sobrevivir y lo bacán de Seroi, de Park Seo-joon, es que él la entendió. mm, Sí, la entendió. Entonces ahí, aunque tenían problemas y parecía que parecía que la SUA traicionó a Park Seo-joon, no lo era, ¿cierto? sí, Entonces, como de verdad es una relación muy hermosa, una amistad muy hermosa, que de verdad como fue parte de familia, ¿no? Bueno, sí. Sua spoiler, Park Seo-joon, el Seroi, Roi, termina con Iso, Ujú. como los dos son pareja. Eso es como el final. Pero aún así, con Sua continúa como, ya es como parte de familia, ¿no? Entonces, eso pareció muy bonito. Aquí
el concepto de la familia es diferente, como una familia elegida, no de sangre. Sí, de hecho es como un poco el tema del drama en el sentido de que todo este grupo de Dambam, que era el bar que tenía Seroi, es como Mm, una familia. Y volviendo un poco a lo que tú comentabas, Oni, la diferencia con el webtoon es como, me recuerda mucho como, no sé si has escuchado como esta duplicidad de las mujeres en muchas obras escritas por hombres, en donde antiguamente, pero todavía se ve hoy en día, en donde las mujeres ya sea es o una prostituta o una virgen, que se llama como la duplicidad de la prostituta virgen, en el sentido de que las mujeres o son malas y zorras o son buenas y ángeles ingenuas, ingenuas así. y que dan todo por amor. Y que de hecho en el webtoon, Sua era como la zorra y Iso era como la buena, quería Sí, todo lo que sea por Seroi. Mientras que en el sí. drama son personas mucho más reales, en el sentido de que Sua, Claro, sí, que todos como personas reales, ¿no? Porque la verdad es que nosotras a veces somos muy zorras, pero a veces también somos muy buenas, ¿no? ujú, Somos como mezcla de sí, todo, sí, bueno la- o malo, algo así. exactamente, las personas somos complejas y en ese sentido me gustó en el drama de que Iso de hecho puede ser súper zorra también, pero ella sí ama a Sí, Seroi y hace todo por él, pero no tan solo por él, sino porque ella también quiere ser exitosa. ajá. Mientras que Sua es esta persona que tú puedes entender porque, como tú dices, ella necesitaba sobrevivir y al final, de todas formas, está con Roi o Seroi y también con la deuda que tiene con el padre de él, porque ella siempre lo quiso como un papá, así como casi que como sustituto. Sí. Entonces, todo Mm, muy en familia. Y ujú, comentando eso, de hecho, nos llegó una pregunta de Dramática Argenta mm. que dice, hay algo que le gustaría preguntarte a ti, que es si sabes algo o podrías explicar cómo es el sistema social de los orfanatos en la serie. Porque en la serie se ve que es la empresa patrocina el orfanato y no el Estado como en Latinoamérica, o son privados. Esa es su pregunta. Ah, claro que el país patrocina, Ujú, pero también que, por ejemplo, como todas partes del mundo, si las empresas donan dinero a esas organizaciones, como tienen como ese beneficio de impuestos, ¿no? De ahorrar impuestos, entonces muchas empresas de Chebol, como importantes, tienen su propia organización para apoyar como a los vecinos necesitados, a los huérfanos, así. ¿No? Entonces, que aquí, porque bueno, como hay parte realista, pero también como es un drama, entonces que yo no creo que un presidente de una empresa, el presidente de una empresa tan grande, que preste tanto atención de patrocinar a los estudiantes, ¿no? ujú. Que estaría muy ocupado, pero como es drama pasa eso. Pero Sí, sí, como todo el mundo, básicamente esos lugares, huerfanatos, como apoyan el gobierno, pero también recibe donación de personas o de muchas empresas y muchas empresas están donando. Así es. sí. Y bueno, y en el drama también a Chang Tae-hee, que es el malo, el Mm. CEO de esta El compañía, jefe, el sí, el jefe, viejo. también le dona dinero a Sua porque le conviene, porque ella tenía información de que su hijo andaba matando gente por Sí, andar eso bebiendo dice. borracho. Entonces también le Mm. convenía el tenerla como de su lado. Sí, y se llama Chang Dae-hee, el apellido es Chang. Por eso la empresa se llama Changga, porque Chang, el apellido Ka es familia, entonces significa como la familia Chang, por eso Sí. Changga. Mm. Y ahí el hijo, por eso también el apellido es Chang y se llama Changgunwon, el odioso, Oye, qué ¿sí? persona, ¿sabes qué, Oni? ¿Qué personaje más detestable? Yo lo odiaba, Mm, pero me gusta ambos Hyun, como que me gusta él. Entonces mm, tenía como esta dualidad de que ambos Hyun.
le tengo como cariño, pero a la vez es como, lo, Pero, oh, sí, yo también sentí eso, porque es el malo, pero no es como absolutamente malo, porque mira, como el Changonon, el cabro malo, él estaba, siempre amaba a Sua, ¿cierto? ujú, Pero cuando habla con ella, él se porta a mostrar la mejor parte de él. Siempre como se porta, bueno, es super flight como cuando habla, todo eso. Pero cuando él habla con la Sua, se porta como muy caballeroso, ¿no? sí. De repente. Mm. Entonces, como y eso es como lo bueno de este drama, porque como no puedo odiar a nadie, en serio, como Sí, todo yo puedo entender un poco. Mm, sí, incluso al viejo, a Chang de lo puedes entender porque para él la empresa, como mantener el éxito de su empresa era tan importante y tú ves de dónde viene cuando ves la historia de su pasado mm. y que básicamente sus hermanos habían muerto de hambre enfrente de él por los Sí, problemas económicos de Corea en esa época, que él tuvo que lograr esto porque sí, era su visión de alimentar a las familias. ajá. Y de verdad, la verdad es que no era familia solamente, no era problema solamente de él, era problema de la época, Ujú, porque mi abuela también dice que tenía muchos hermanos más, pero todos murieron de hambre así, por el hambre. ujú. Entonces, que era algo muy común que pasaba eso. Mm. Entonces pude entender que él hace cualquier cosa para mantener su empresa, ¿no? Pero imagínate si tú perdiste la familia, como familia, miembros de tu familia por el hambre, tú también harías así, ¿no? Mm. Sí, o sea, si es que he logrado eso y lograr mantener a mi familia y de cierta forma convertirme en una empresa que lo que para él representa es alimentar a Corea, básicamente. Yo Sí. también como que Y, siento que tal vez lucharía así por mantenerla, porque lo claro, simbólico. porque como viviría con ese miedo, ¿no? Si no mantengo esta empresa, si no gano dinero, entonces como yo nunca voy a permitir que pase eso en mi familia, porque obvio, si alguien muere de mi familia, entonces como los vivos, todos viven con ese, así como sintiendo culpable, Sí. ¿no? Eso. Entonces, como todo es entendible. Y también, por ejemplo, el hijo, Changunon, eh, como puede ser víctima, porque el papá, como él no era así tan malo, el hijo, pero el papá también como ama a su hijo, pero él, le obligó a ser fuerte y ser como inhumano. Y así dijo que eso es la forma de sobrevivir. Y obligando todo eso, él mató La gallina. como gallina, y esa parte es como muy simbólica porque él obligó que el hijo matara a la gallina y lo hizo el hijo, pero el hijo ahí dice que ahí perdió toda su humanidad. Sí, porque de Mm, hecho puedes ver de antes de que tal vez sí era irresponsable y era alguien que se aprovechaba de su estatus, pero no llegabas a ver a alguien que tal vez, como tú dices, que haya perdido su humanidad. mm, Y en ese momento fue como, bueno, porque es súper fuerte. Sí, a mí me costó mucho ver esa escena, no tan solo por la gallina, sino porque también el sufrimiento del hijo al hacer eso, cuando ves que es alguien que tal vez no es capaz de realmente hacerlo. mm. Y el verse obligado a eso fue súper, sí, como que marca muy bien el personaje y por qué, a pesar de que lo odiamos, no podemos odiarlo tanto. Ajá, Y también podemos ver ese tipo de abuso con el otro hijo, Oni, sí. que Eh, era em, Chang Kun-soo, el menor, que de hecho trabaja mm, para Seroí ajá. y que siempre había sido abusado, de hecho, por su hermano mayor y por el padre, él era un hijo ilegítimo, básicamente, porque era hijo de una de las amantes, ¿no?
Y por eso, Pero es que esas cosas pasan mucho. Otra vez, entonces este también habla de Chebol, pero de verdad no, no sé nada de Chebol y tampoco me interesa. Sí, pero sí, son cosas que sí suele pasar, tener amantes, ujú, sí, tener otros cosas de hijos. cuicos. Sí. Sí. Los pobres solamente tienen una pareja, por ser pobres. Es que no da para más uni, que es caro tener más parejas. Y sí que te parece raro que como eso es como algo de dinastía Joseon, como Sí, discriminar a los hijos como por no ser hijo de la esposa oficial. Pero sí, es algo como manga, ¿cierto? sí. Y porque Entonces tiene ahí este, puedo ver algo como una característica muy fuerte de manga, todo eso como de arrodillar y o, todo muy simbólico. sí, como por eso, y otra cosa, que los japoneses hicieron remake Ah, de verdad, que es pésimo. sí, pésimo, porque no, de verdad nos reímos mucho y fue muy chistoso porque cuando en Japón empezó a sacar esa serie, se llama Roppongi Class, porque Roppongi es más o menos como Itaewon, que es un lugar como super flight, como un poco de minorías, de subcultura, todo eso, Roppongi. Y sí, como nos reímos mucho porque primero, en Japón no existe alguien como Park Seo-joon. No era guapo el protagonista, ¿sí? Y, y claro que en Japón ese bullying eh, nació en Japón. Los japoneses son muy buenos para bullying y eso se llama ijime. Entonces, en Corea, cuando hablamos de bullying, no usamos inglés. Nosotros no decimos bullying, nosotros decimos ijime nomás. ¿Bien? Ujú. En Corea se usa la palabra ijime, que es la palabra japonesa. Y como ellos, como el origen es Japón, origen es palabra japonesa. Entonces, esa descripción de bullying, todo eso, lo hicieron muy bien, porque eso es de Japón, ¿ya? Eh, pero sí, que como actuaban, como tú, ¿cómo sentiste? Porque yo cuando vi la actuación de ese Roppongi Class, pensé que eso es manga o qué, como qué Sí. patético es Ya, todo, primero lo ¿sí? que más me impactó es que Mm, todos los actores que eran como adolescentes en el colegio tenían como 35 ajá, años. Eran como de mi edad, ujú, así como que era como, se ve como yo. ¿Por qué están con ajá, vestidos de colegiales? Y segundo, como que ujú. parecía parodia, porque la actuación era demasiado exagerada. Era muy Sí, poco eso creíble. como, sí, entonces, por ejemplo, como Eton Class era muy realista, pero aún así la escena de arrodillar y como obligar a alguien que así arrodille, todo eso, fue muy irrealista para un coreano, para los coreanos, ¿bien? Ujú. Pero en Japón, cuando veo la versión japonesa, de verdad no pude ver, ¿sí? Mm. Sí. Y Entonces, bueno, esa como, porque en Corea, no, bueno, en Corea siempre como existe jerarquía, pero no tanto. Y yo creo que la jerarquía de Chang'a, de esa empresa, es demasiado exagerado, porque yo creo que en Corea no habrá una empresa como esa. Mm. Sí existe jerarquía, pero no tanto. Y yo ¿sabes? creo que a los Japón, ¿sí? Ujú. No, comenta que los japoneses. Sí, pero en japonés es como tú ves que, por ejemplo, nosotros siempre cuando saludamos, o los coreanos, japoneses, chinos, como saludamos de la misma forma, ¿no? Ujú. Nosotros como doblamos como el cuerpo y la cabeza, como así inclinamos, ¿cierto? Sí, Pero los japoneses inclinan mucho. Entonces los coreanos, cuando nos saludamos con japoneses,
como nos sentimos un poco como incómodos porque sentimos que ellos como son demasiado polite. Y eso de arrodillar, como también para los coreanos, parece demasiado exagerado. Entonces, como por eso yo creo que ese Roppongi Class para mí parecía como una parodia, porque sí, demasiado exagerado me Sí, parece. sí, pero volviendo un poco ya a Itaewon Class y de Japón, lo que a mí me llamaba la atención es que el viejo se vestía muy Ujú. estilo japonés, ¿o no? Como que me daba una vibra muy japonesa, Ah, él. sí, sí. De hecho, su traje tradicional y su casa se veía mucho más como una casa japonesa que Ujú. coreana. Y yo me pregunto si es que era como alguien pro Japón, como, como muy de Podría ese ser tipo. que, por ejemplo, digamos que como en Chile, digamos que en Chile un hombre, digamos, porque ese Chang Dae-hee, el CEO de esa empresa, dice que era de familia muy pobre, pero se esforzó y hizo toda esa riqueza, ¿cierto? Ujú, Entonces, como digamos que un chileno como de una familia muy pobre ganó dinero y se hizo millonario, digamos. ujú, Entonces, él ya ahora quiere pretender que, que como siempre ha sido como rico, como no quiere como, como mostrar su pasado que cuando era pobre, ¿cierto? ujú. Mm. Entonces, como no sería tan difícil imaginar que él como, como quiera mostrar estilo criollo, algo así. Como Japón, como estilo más, no sé, como mostraba ese estilo más japonés. Es que sí, para nosotros sería como algo japonés, Ujú, ¿cierto? Porque en Corea, por ejemplo, en Corea los cuicos de Corea también hay en Corea. Los cuicos como los ricos snob, ¿m? En Corea, como los traes, como quiere mostrar que ellos eran ricos como, como de sus abuelos, todos eran ricos, quiere mostrar así, pretender. Entonces, ahí como muestra mucho la parte cultura japonesa. Mm. en Chile sería como mostrar el europeo. Ah, que mi abuelo era alemán, que mi abuela era italiana, como algo así. Sí, por eso yo desayunaba diferente que ustedes. Algo Sí. así, ¿no? Entonces, como, por eso yo siempre iba a Europa para ver a mis abuelos. Algo así sería, ¿no? Ujú, Mm. Para, para decir indirectamente que somos como ricos, como nací como rica, siempre éramos ricos, como yo soy diferente que tú, algo ujú. así. Entonces, por eso, pero eso es Tal vez algo sí. típico de Corea, como para mostrar que yo era rica como todo, entonces como, por ejemplo, puedo ver como alguien como habla de su infancia, ¿no? Ujú, Entonces, como habla, como mi abuelo vivía en una casa japonesa. Eso sería. sí. Mm, sí. Eso es como eso, por eso se ve, yo también vi que, porque ese parece como un traje, pero no era hanbok. No. Ese traje parecía muy japonés, estilo japonés. Ujú, sí. Y también como él es el malo, tiene que ser japonés. Sí. Eso También. pensé, es como, oh, es tan malo que era pro Japón, así como, oh. Claro, claro. No, no hacía mucho, eso me llamaba la atención porque no hacía tanto sentido con su historia considerando que él vivía en la pobreza. Entonces, ¿cómo es esto posible? Y, Oni, mira, todavía nos quedan muchos personajes que comentar, pero yo creo que es mejor que empecemos a hablar qué es Itaewon, Mm, y ahí empezamos a hablar de los mm, otros personajes que son de los, como la familia Tambam, que son mis personajes favoritos, porque me cuesta mucho sí. coger un personaje favorito en esta serie. Mm. Y Yaoni, ¿nos puedes contar sobre Itaewon, el contexto de Itaewon? ¿Qué es Itaewon? ¿Por qué es tan especial? Bueno, que Itaewon es un barrio que está en Seúl, Ujú, Seúl que es la capital de Corea, es un barrio. Y creo que si te ha gustado Corea, entonces seguramente has escuchado sobre la tragedia de Itaewon, que en Halloween
Sí, también me hizo pensar mucho en la Mm. tragedia Traje- de Itaewon, porque justo en Itaewon Class apareció ese Halloween. Mm. Itaewon es un lugar que, bueno, que simboliza libertad. Mm. En Corea, muchos coreanos cuando van a América Latina dicen que se siente como muy libre, porque, es decir, que como, ¿eso qué quiere decir? Que en Corea, en todas partes, como hay muchas restricciones, en todas partes, muchas restricciones. Pero Itaewon es como una excepción. En Itaewon puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en Corea, si tú, es muy importante, ojo, cuando vienes a Corea, no, no llevas tu ropa con escote. No, porque todo el mundo te va a mirar. En Corea, como mostrar el cuerpo es muy como tabú, pero en Itaewon no hay tabú. Puedes llevar la ropa que tú quieras, como nadie te mira, nadie te va a criticar, no te va a pasar nada. Bueno, yo puedo decir que Itaewon es un lugar muy, muy libre. Como no hay límite de edad, como no importa la edad, no importa género, no importa la raza, de verdad, ahí puedes ver a muchos extranjeros. También hay muchos gays, lesbianas y viejos, jóvenes, todos mezclados y todos muy felices. Por eso a mí me gusta mucho Itaewon, porque ahí de verdad nadie te mira, tú puedes llevar la ropa que quieras, como también hay de todo, en serio. y Entonces, como puedo sentir mucho amor, mucha libertad. Hay Itaewon, una característica de Itaewon, cuidado, cuando vayas a Itaewon, no lleves tacones altos, porque todo está en un cerro, como muy, muy, muy alto, y ahí hay un lugar de LGBT, que hay muchos bares gay, y su apodo es Hobo Hill, que es como Hill, cerro, de de homosexuales. Entonces, como es un lugar muy, como único. Por eso yo amo Itaewon y creo que Seroy se sintió muy así, como aceptado en Itaewon. Por eso abrió su bar. Y a ti, Paloma, a ti, qué te gustó de Itaewon? a mí me encanta Itaewon, porque como tú dices, es como un lugar muy distinto a Corea, en donde realmente es como un melting pot. Es realmente donde se mezclan muchas culturas en un solo lugar, que es súper chiquito, o sea, es Ujú, un barrio. Entonces es súper interesante ver que si quieres comer comida extranjera, anda a Itaewon, porque vas a tener un restaurante de comida mexicana, al lado de un restaurante de comida turca, al lado de un restaurante de comida italiana, y encima hay una cafetería francesa, y en la otra esquina está el Hobo Hill. Entonces es como ajá, todo lo que tú quieras encontrar, como la mayor diversidad de Corea, la vas a encontrar en Itaewon. Y también hay que explicar un poco sobre la historia de Itaewon y por qué es así. Y es porque en Itaewon está la base de Yongsan, la base militar norteamericana, ujú, y ese barrio empezó a como a crecer desde ahí. Entonces mm, se empezaron a ver extranjeros porque eran los militares norteamericanos, empezaron a ver restaurantes dedicados para ellos, tiendas dedicadas con cosas norteamericanas, y de ahí de a poco empezaron otros extranjeros a llegar al barrio. Y como se tiene esta ujú, idea de que son los extranjeros más libres, también empezaron a llegar como las minorías de Corea. Entonces también por eso surgió Hobo Hill, eh, y hay de todo. no, Homo Hill, Homo Hill, Homo Hill, Homo Hill, perdón. sí. Homo Hill. Y hay de todo. O sea, si quieres, por ejemplo, si eres alguien con pelo estilo afro y no te puedes cortar el pelo en Corea, sí vas a poder cortarte el pelo en Itaewon, porque va a haber una peluquería especial para pelo afro, por ejemplo. Ajá, eh, es como el mundo en un barrio. ajá. Supermercados de todo tipo. A mí me encanta Itaewon, uno de mis lugares A favoritos mí en Seúl. también, sí. Bueno, como Seúl es una ciudad bastante grande, entonces ahí vas a estar muy felices, como ustedes van a estar muy felices porque te satisface, como
Y, y también, Oni, Itaewon también es conocido porque tiene una vida nocturna muy interesante. Ah, sí. Hay muchos bares, muchas discotecas. Bueno, hay fiestas por todas partes. Entonces, Sí, sí, interesante. Y por eso como ahí hubo como esa tragedia de Itaewon, sí. que muchos jóvenes fallecieron en Itaewon en Halloween, pero es así porque que en Corea hay muchas restricciones por todas partes y nosotros también queremos como un poco como escape, ¿no? Y el Itaewon es el único lugar donde permite escape, mm, Ujú. como acepta a todo el mundo. Entonces que, eh, bueno, ahora ya el Halloween en Corea nunca va a ser igual que antes, eh, porque como cuando veo la prensa, como veo que todo el mundo está, no todo el mundo, pero muchas personas criticaban a ellos porque celebraron Halloween. Entonces como ya que como, si entiendo tanta presión, ¿quién va a ir ahí? ¿Sí? Ujú. Sí, es que Halloween tenía como, en Corea es como una celebración más extranjera, pero tenía esta connotación de que en Halloween tú podías ser libre, podías vestirte como tú querías, hacer, representar el personaje que tú quisieras e ibas a Itaewon a celebrarlo porque era el barrio extranjero. Y después de la tragedia que ocurrió, Sí, eh, sí. todo eso muy simbólico. Ujú, Pero por esa razón, el Seroí, Park Seroí, elige Itaewon para abrir su restaurante, ¿sí? Su sí. bar, ¿sí? A pesar de que es el lugar más caro de Corea en donde tener un bar o restaurante, uno de los más caros. Ujú. ¿Y cómo opino yo? ¿Qué opino yo? Sigue siendo mi mejor, como mi lugar favorito, como yo amo Itaewon, en serio. Pero, y yo creo que es muy injusto como criticar a los jóvenes como que fueron a Halloween, Ujú, porque todo el mundo necesita escape, sí. Y por eso, como es lugar así tan abierto que acepta a todo el mundo, los personajes de Tanbam, de la familia de ese bar que se llama Tanbam. Tanbam significa pam, noche, tan, dulce. Entonces, como dulces noches. Eso quiere decir. Y él dijo que el nombre de poner ese nombre fue porque como él, para él, la vida era muy amarga, ujú. entonces él quería que por lo menos ese bar como fuera dulce para los clientes, ¿no? Para toda la gente que visite. Y así es, ¿no? Y pero tiene doble significado el nombre, Oni. Sí, eso también quiero explicar, que Pam significa dos cosas, noches, noche y también significa castaña. Y bueno, el peinado de Park Seo-joon es muy especial, ¿no? Ese peinado. Es Y como eso peinado de preso. sí, y en Sí. coreano, en Corea se dice, nosotros decimos porque como se ve muy bien como la forma de la cabeza, entonces nosotros decimos el peinado de castaña. Ujú, Entonces, claro que tanpam significa noche dulce, pero también es como podría representar como que es el bar de Seroí, ¿cierto? Porque Seroí es pan, es castaña, ¿sí? sí. Y, y bien, entonces como, hay, todavía cuando vas a Itaewon puedes ver a ese bar, todavía existe. Sí. La decoración está igual, entonces si te ha gustado el drama, entonces te recomiendo visitar ese bar, como es muy bacán. Y es muy icónico, está como muy a la vista en Itaewon. Así que si vas a Sí, Itaewon y caminas derecho por la estación mm, del metro, vas a llegar a a una subida y ahí va a estar el bar en medio de todo y llama mucho la atención porque es muy bonito, porque todos los otros lugares se ven un poco más antiguos, pero este tiene como el como se ve en el drama.
Es muy icónico. Sí, es lindo, pero tampoco es como tan lujoso Sí, y, y tiene el mismo ambiente, bonito, pequeño, más o menos como un bar de Bella Vista, podría ser. sí, Sí. sí, Y ahora vamos a hablar de los personajes familia de Tanbam. sí. La primera es Chui So, que es la manager, que ella es como muy, ¿cómo podría decir? Escandalosa, podría ser. Sí, es que es una Que joven loca. De hecho, sí, es loca, psicópata, loca, dicen. sí, sí. Y ella era como influencer y como se enamoró de Park Seo-joon. Entonces ahí esa niña decide trabajar en Tanbam porque ella ve que hay muchos problemas en Tanbam y si se mejora esa parte, ella pensó que iría bien el negocio y de verdad el negocio fue muy, muy, muy bien, algo mundial, entonces que como así hace la venganza del cero I, ¿sí? Y eso fue posible porque ella hizo muy bien su trabajo como manager. Es que es muy inteligente. ¿Sí? Mm. Y me gustó como ella como tiene cara como Kim Go-eun, ¿cierto? Ujú. Como no parece tan guapa como Sua, Sí, pero como muy tierna. sí, tiene como un encanto Mm, especial. Como que me hace sí. pensar como en una... Ella en particular, la actriz se llama Kim Da-mi y que también aparece en Or Below Summer. Tiene como una cara que me recuerda como una criatura como un poco mitológica, como un personaje de un cuento. Sí, me encanta. Es Sí, muy tierna. sí, es muy tierna. Y como íbamos diciendo, yo creo que todos estos personajes de la familia Tambam son como representan la vida de Itaewon, porque está el ex mafioso, ex convicto, que era compañero de celda de Park Se-roy, que se Ujú, llamaba Choi Seung-kwon, que es el que ujú. tiene como la cicatriz en la cara y que es muy Sí, gracioso y que es un poco, todavía tiene estos problemas como de dejar atrás su vida como mafioso, porque todavía tiene estas arrancadas como medias agresivas y que ha sí. ido aprendiendo a controlarlas gracias a Zero-E. Y que de hecho él Ujú, admira mucho a Zero-E. sí. Y y también, por ejemplo, como las personas que representan minoría, podría ser Bayani, la Sí. cocinera, que es que como me sorprendí mucho, que sale una transgénero, Ujú. mm, y como no sale como una víctima, una chica pobre, no, que como de verdad sale como una chica muy hermosa, con talento, y me gustó mucho porque siempre en Corea aparecía a veces transgénero, pero siempre que lloraba, que para convencer a las personas que tenga buena imagen, pero buena imagen solo cuando es como una víctima, Sí. como que, como tenemos eh, que ayudar a los pobres, algo así, qué Como muy, pobrecita, algo así. sí, como muy Mm, personaje pobrecito, te mira la vida trágica que tienen por ser transgénero, pero ella era muy segura de sí misma. sí. Y además, como Choi Seung-wan se enamora de ella cuando la ve en la discoteca, Sí. ¿no? Entonces y de verdad hay muchas como transgénero como Harisu, ¿sí? Ujú. Que son súper guapas en Corea. Así que me gustó esa descripción mm, de transgénero y también, por ejemplo, ella, la cocinera y Sungwon, él como mesero, pero también como antes era mafioso, entonces que cometieron errores o tienen problema actual como, porque en Corea socialmente todavía no tiene, es problema de la sociedad coreana, que todavía no tiene la ley de antidiscriminación, entonces como los transgéneros como no pueden conseguir un buen trabajo en Corea, muy Ujú. difícil, en serio. Entonces y en general, como trabajan en bar, transgénero, así, o prostituciones, ella es como, sería casi la única que trabaja como cocinera, ¿no? Y
por eso como amo mucho este drama, como yo amo Itaewon, porque como yo creo que muchos transgéneros viendo este drama podría soñar, como podría sentir un poco como ese apoyo emocional, que Sí, alguien apoya su sueño, ¿no? Mm. bueno, y yo me acuerdo, lloré mucho cuando ella, ¿recuerda cuando está compitiendo en el concurso de cocina? Sí, Y yo sale el también rumor, lloré, y sale el sí, rumor de que ella es transgénero y la gente sí, empieza a hablar de ella, mal de ella, y de hecho, es un con, dice como no, ella es como, se la puede porque ella como que está incluso como va, está por sobre las leyes de la naturaleza, casi que es como un ser así como superior, como fantástico, así como que se lo mm, puede todo porque ella ya en su vida ha tenido que pasar por mucho, y también hizo, le lee este poema que yo, ¡ay, qué manera de llorar! Porque es sí. precioso ese poema, sí. Y también que la cocinera ahí apareció, no apareció como víctima. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Sí. Y, y como hizo buena comida y ganó. Y eso, ¿no? Que yo quiero que, bueno, ahora la sociedad coreana todavía es muy cerrada, pero que aparenta más en la tele y que la gente tenga como más así, como valiente, que sean más valientes, que se sientan como más apoyados por la sociedad, ¿sí? Y por ese sentido me gustó mucho y también eh, el, el Tony. Mm. Tony, es que es muy cariño, es como muy tierno, Tony, es un personaje muy tierno, me encanta él. Sí, es que también muestra bien esos como estereotipos de Corea, porque nosotros los coreanos, cuando es alguien de raza así negra, morena, piensa que seguramente hablará bien inglés, Sí, pero no todos son de Estados Unidos. exactamente. Y África es un continente, no es un país. Entonces, dentro de África hay muchos países que hablan diferentes idiomas. Entonces, que nos hace pensar mucho, yo también tenía esos prejuicios, ¿sí? Y también nos hace pensar, pero sería justo esa discriminación porque eso es chistoso, como tú dices, Itaewon está al lado de la base militar, Ujú. ¿sí? De Estados Unidos, pero lo interesante es que muchas discotecas o bares no permiten entrar los gringos. Dicen Sí, que prohibido gringos así. sí, o prohibido a extranjeros en general. Y Itaewon no es así. Ujú, No le digo que como todos los bares o todas las discotecas sean así. Si no, no podría ser Itaewon ujú. de esa característica, pero igual hay muchos que está escrito muy pesado como en la puerta que pongan esa cartel prohibido a extranjeros, prohibido gringos, todo así. Sí, Mm, eso pasa más en Junte, creo yo, o en mm. otros lados, porque en Itaewon sería muy difícil, pero yo creo que a pesar de que no pasa en Itaewon, lo quería mostrar como que es algo que pasa en Corea. Sí, exacto, porque yo pensé que básicamente no lo escribieron así específicamente, pero yo creo que en Estados Unidos prohíben entrar los soldados de Estados Ah, Unidos, sí, no todos los gringos, los soldados. sí, generalmente Y son... solamente viendo el peinado podemos saber al tiro, es soldado, ¿cierto? Entonces que lo prohíben porque como de verdad, como había muchos crímenes de ellos, Sí, por es eso. que suelen tener mala fama de que se meten en peleas, que son maleducados. Pero tampoco estoy diciendo que son como que todos sean Sí, y no criminales, no, estamos, no digo eso, sí, no estamos, pero como salió mucho en la noticia, por eso como, sí, y no es tan solo que sea como, no es que sea algo que nosotras creamos, o sea, yo estoy casada con militar, pero es que es el prejuicio que se tiene en Corea porque ha habido muchas instancias en donde salen las noticias que un norteamericano militar le pegó a alguien más, o sea, armó una pelea, o cosas así. Entonces queda ese estigma.
Entonces, por eso es Sí. particularmente, generalmente, soldados militares o sea, soldados militares norteamericanos, pero después del coronavirus he escuchado de que también se expandió mucho como a los extranjeros en general. Sí, pero ahora también les tengo que explicar que en Corea ya no hay muchas restricciones de COVID, por eso todos los bares o todos los restaurantes, todas las discotecas aceptan a los extranjeros. Ujú. Ah, ya. Claro que cuando empezó la pandemia nosotros odiamos a todo el mundo, entonces, como, ¿sí? Entre nosotros los coreanos odiábamos, nos odiábamos, entonces que sí, y yo creo que estaba buscando un sacrificio para tirar todo ese hate. Sí. Y los extranjeros como fueron esas víctimas. Y muy feo toda esa historia. No, nada científico, pero sí. Entonces como, pero también ahora la situación está muy cambiada, les juro que está muy cambiada, no es así, pero también valió la pena como explicar eso, que en Corea por mucho tiempo había muchas discotecas que prohibían entrar los extranjeros. Sí. Y Tony mostró mucho que, oh, yo 한국 사람이야, yo soy coreano, y ellos dicen que con esa cara no puede ser como coreano, Sí. ¿sí? Nos hace pensar mucho porque ahora en Corea también hay mucha gente que inmigra. ¿Mm? Ujú. Entonces puede haber coreanos de diferentes razas. Sí, y yo creo ¿Sí? que se ha abierto mucho más en los últimos años y también, bueno, en los últimos años que yo estuve en Corea, pude empezar a ver muchos más coreanos de otras razas. Por ejemplo, había muchos eh, hijos, de hecho hay un modelo bastante famoso que es coreano y que es negro porque su papá es nigeriano. Ujú. Sí, no, Han Song-min, algo así. sí, Mm. Han, no me acuerdo su nombre, pero sé que es lo apellido Han. Sí, Sí, sí. que de hecho sale en otra serie coreana que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero está en Netflix y que es como una sitcom de 30 minutos cada episodio. Voy a buscar el Sí, nombre. yo pensé que tal vez Itaewon Class se inspiró, Pero se inspiró por él, porque él también siempre sale que, es que como yo como tengo pelo, porque es negro, tengo pelo así como afro y todo el mundo me habla inglés, pero como eso me pone muy nervioso porque yo no hablo inglés. sí, Así dice. no habla bien inglés y de hecho ha tenido que estudiar inglés porque siempre lo ponen a hacer como de modelo hablando en inglés y tiene un acento coreano demasiado fuerte. Es como, this is new car. Sí, sí, entonces que cuando él habla de eso, como, coreano, sí. Sí. Bueno, Bueno, y Tony, esa es la historia de Tony, que también es como el sufrimiento de aquellos coreanos que no son considerados totalmente coreanos. Y que ujú, también como que representa esas dos cosas. Por un lado, como la discriminación que puede haber a los extranjeros o los estigmas que puede haber hacia los extranjeros, incluyendo cosas que son ujú, tal vez que son estigma y que también, como tú decías, tal vez uno no lo nota como estigma, como diciendo, oh, mm, ya, debe hablar inglés y no habla inglés, habla francés, por ejemplo. mm, Y por otro lado también como de los coreanos que son kyopo o que no se ven totalmente integrados, como no son, no tienen la cultura o la apariencia coreana y que no son considerados coreanos a pesar de ser coreanos. Y él era súper coreano en el sentido de que era muy como cercano y quería conectarse con sus raíces. ujú, Ujú. Y el otro personaje de la familia ujú, es Kunsu, que es de hecho el hijo menor que estábamos comentando de la familia Chang, que es como el mm, pollito de la familia. Y sí, se veía muy inocente hasta que en un momento algo le hace clic por haberse siempre sentido como disminuido y como el rechazado un poco de la familia. mm. Y Y también como él amaba a Iso por Ujú, mucho tiempo, pero como él sabe que Iso ama a Rui, Serui, ujú. entonces como él también para vengar un poco, para tener oportunidad, entonces como se pone el malo, se hace el Sí, malo. sí, decide convertirse en esta persona muy ambiciosa y que quiere hacerse cargo de la empresa, ser Ujú, el heredero de la familia. sí,
y que se termina transformando casi tan malo como el malo, que llega a incluso a traicionar a sus amigos. Sí. Sí, entonces, Mm, de hecho creo que a él lo terminé odiando un poquito más que mm, incluso al hermano mayor, porque siento que el hermano mayor siempre fue como malo de cierta forma, a pesar de que tenía su lado más inocente y todo, pero él pasó como de aparentar ser alguien muy bueno a llegar a. mm. Para mí eso de traicionar a tus amigos es como, ¿qué? Como que me impactó mucho. Sí, Entonces, eso. Mm, en especial con algo tan sensible que es como, que es lo que hizo con Hyuni, con más Hyuni, que sacarle del closet, que me parece algo horripilante, como espantoso. sí, exacto. Ujú. Y es ahí también otra vez Zero-E, sabiendo todo eso, perdona a Kunzu, ¿cierto? Sí, demasiado Entonces, perfecto. como los coreanos decían, pero ¿cómo puede ser así? ¿Es un santo o qué? Sí, ¿Sí? es ¿Qué? como un santo, como que vamos a hacer, hay que Sí, hacer velitas mm, con Pax Zeroy, como las sí, de, sí. Y bueno, Oni, ya como también otro tema que estábamos comentando antes, es que este es otro drama de venganza. sí. No solamente Talk Glory, aquí también venganza, porque aquí la venganza es como más fuerte, porque es como vengar al enemigo de mi papá, Sí, ¿cierto? Mm. y no es tan solo el enemigo de tu Y, papá que se aprovechó de tu papá, también terminó matando a tu papá. ujú. Y nos hace pensar mucho que, porque por ejemplo, si tú estuvieras trabajando en la empresa, ¿qué harías? Si tú tienes que obedecer a algo que tú crees que no es justo, ¿qué harías? Ujú. Nos hace pensar mucho que, que hasta cuándo vas a aceptar Sí, y cuándo vas a decir que no. Eso de verdad fue muy interesante. Mm, sí, sí. Y también, Oni, lo otro que a mí me pareció súper interesante, y que lo mm, estábamos comentando un poco antes de la exageración de esto de la rodilla, arrodíllate, y que es súper simbólico de cierta forma, y que ujú. tú crees como que tal vez para alguien que no está acostumbrado a ver dramas le parezca muy extraño, como, ¿por qué quiere que se arrodille? Como, ¿qué es esto? Es como un poco incluso tal vez como ridículo, pero te muestra como esta visión de esta persona como tan, de que es el viejo, que está como tan enfocada en el honor y que, Más que honor, yo creo que es como Power Game, como el power game, que sí, como el juego de poder y el estar sobre sí, el otro. mm, Y que Oni, y para mí fue tanta satisfacción y que es una de las escenas que me ha marcado de los K-dramas, es cuando finalmente Seroí se arrodilla frente a él ujú, y le dice, ya, obtuvo lo que quería, ¿cómo se siente ahora, básicamente? Y él ahí se da cuenta de lo absurdo y lo ridículo que es que se arrodille y que no tiene, que sí, al final no le sirve de nada a él y que al final de todas ajá, formas está perdiendo su poder, a pesar de que haga este acto simbólico que para él era tan importante. Y para mí ujú. esa escena fue de tan satisfactoria como ver a esta persona que como que la visión del mundo se le empieza como a destruir. Y Sí, básicamente Itaewon Class es como una crítica muy fuerte hacia la sociedad coreana, sí, porque en Corea existe mucha jerarquía y yo siendo coreana pienso que, pero que como los chilenos dirían, como, ¿qué weá es todo eso, no? Que, ¿por qué? Sí, eh, es que como, bueno, todos nosotros queremos ser bien educados, portarnos bien cuando va al extranjero, pero como inentendible, ¿no? De verdad, como, ¿qué weá es esto? Que sí, 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 que demasiado. Mm. Y ahí, esa como, eso yo creo que toda esa weá es como, ahí aparece como ese arrodillar, sí, que como, de verdad, está loco porque como los dos pelean, como viven toda la vida solamente para esa como rodilla que no es nada, ¿sí? Eso es. sí, entonces como que no es tan solo que rompe como cuando pasa eso de que él se finalmente se arrodilla y lo confronta, no es tan solo Ujú, como que tú también como espectador te hace darte cuenta de como, oye, ¿verdad? Como que todo este, toda la, como la lucha de este weón hace una weá. ujú, Y que, sí. sí, y que de hecho la visión de Zero I es mucho más profunda, Ujú, porque no es,
tan solo tener poder sobre él, sino que es la historia del ave fénix, como el renacer como persona y el reinventarse, y el como tomar esta tragedia para hacerse mejor persona al final. Y destruir Sí, también la empresa, el conglomerado de Changa, pero bueno. sí. Y Aquí no era solamente de venganza, como tú dices, esto pudo ser una historia muy hermosa porque podemos ver una persona, el desarrollo de personalidad, sí, no desarrollo de una empresa, así. Por eso como me gustó mucho. Mm. sí, y lo otro también es que siento que la historia en general, yo creo que le llegó tanto al público, es porque es como súper vicaria en el sentido de que es como la lucha de clase y la venganza de los rechazados por la sociedad a lo que tiene poder en la sociedad. Porque mira, ahí aparece un pelón que se llama Hong Sok-chon. Mm. Ay, sí, me encanta él. Sí, es, es gay. Es Sí, gay. Es el único gay que salió del closet. en El único televisión, gay que sí, salió del closet, en serio. públicamente. El que tiene Sí, es el personaje que es amigo de Sua en Itaewon y que tiene un bar y que usa lentes. sí. Y pelón, el pelón. El Sí. único pelón que del drama es él. Hong Sok-chan. Y él como tiene su apodo como el rey, el presidente de Itaewon, algo así. Porque él ahí solamente sale como, ahí aparece como el dueño de un restaurante o un bar, algo así. Pero de hecho él tiene como 5, 6 restaurantes y bares en Itaewon. De verdad como y su historia también es muy hermosa porque él era muy famoso como actor, Ujú. pero alguien escribe una que es como muy parecida, en serio, como este drama, como nos hace pensar en muchos casos reales, porque él obtuvo esa popularidad, pero alguien escribe noticia y hace outing, como le Como hizo sacarlo del closet. obligar sacarlo del closet. Entonces él perdió todo su trabajo y no tuvo trabajo por 10 años, porque estaba en el blacklist, que, que no pudo salir en la tele porque en esa época la gente pensaba si un gay sale en la tele, eso va a dar una mala influencia a los niños y los niños se van a convertir en gay. Sí. Entonces, por esa razón. Ya, un ridiculez. Ya, pero Mm. Entonces, entonces ahí él no pudo salir en la tele, pero él era actor. ujú, Entonces, pero como por ser tan valiente y tan fuerte, él ahí pensó, pero a mí siempre me gustaba cocinar. Entonces abrió su restaurante en Itaewon y en esa época Itaewon no era un barrio tan caro, porque era como un sector de minorías. Entonces, como solamente como los extranjeros o soldados vivían o salían ahí. Mm. Pero él, como es gay, tiene mucho talento, entonces abrió un restaurante, pero muy, muy, muy bonito, y él, para tener éxito, contrató a los meseros súper guapos. Entonces, yo también fui a su restaurante solamente para ojear, ahí como viendo, de verdad, son todos muy guapos, entonces como era para mí, era café con piernas, pero versión femenina. Sí, sí. Tony, yo lo conozco. Entonces, sí, es muy Es muy simpático. simpático porque es muy común que esté en el bar. Yo he ido varias veces a uno de ellos que tiene el que era el wine bar, que de día funciona como Mm, cafetería y por las noches es como un bar de vino. Y he ido de día y de mm, noche. Y la primera vez que fui, creo que he ido como 3 o 4 veces y en 2 ocasiones lo pude ver. Y en una vez estaba con un perrito y que hacía pan pan y el perrito se desmayaba. Y como la mm, saludé y le dije así como hola nada más. Pero la segunda vez pude mm. conversar con él porque de hecho él se acercó y empezó, porque éramos puras extranjeras, Sí, entonces nos metió muy conversa, es simpático. Mm, muy simpático y me sí, contó que él tenía muchas ganas de ir a Chile, quería ir a ver las Torres del Paine, pero no tenía tiempo porque era muy lejos, es un amor de persona. sí. Tengo fotos con él, Y pero por ahí no sé dónde estarán.
Voy a buscarlas, a ver si se las puedo Mm, publicar. sí, y eso, que entonces claro, como Itaewon, él cambió imagen de Itaewon. Ujú. Mm. Entonces como por tener tanto éxito en Itaewon, entonces él soñaba ser alcalde de Itaewon. Mm. Ay, Espero que sea algún día sí. el alcalde de Itaewon, que cambie, que la política de Corea sea mejor que ahora. Espero eso. Y me gustó que él ahí aparece y la historia de Bayoni, la cocinera, podría ser la historia de Hong Sok-chan, Sí. ¿sí? Como el caso real. Y como él, entonces abrió como 7 restaurantes, tuvo mucho éxito, entonces como en Itaewon, entonces ahí las teles empezaron a llamarlo. Entonces ahora sí aparece mucho en la tele, pero como es una lástima que todavía él es el único gay que sale en la tele. Ujú. Mm. Y que los otros no salieron del closet. Sí. Y Y hay varios que se rumorea, que se sabe que son, pero nadie ha salido del closet como él lo hizo. mm, es que él tampoco quería salir del Lo closet, como sacaron. lo sacaron. Sí. Pero Fue muy bueno, valiente. yo quiero que la sociedad sea más abierta, porque obvio, ¿cómo puede haber solamente un gay en Corea? Obvio que hay más, ¿no? Ujú. Mm. Pero sí. Sí. Mm. Oni, antes de comentar un poco de curiosidades, me gustaría saber qué opinas sobre el romance en este drama. Mm. Eh, es que como también tenemos que saber que este drama es básicamente es muy educativo, porque ahí la gente crece, aprende y desarrolla. Mm. Ujú, Y Zero-i, como es buen chico, pero cuando aparece él era como antisocial, no tenía amigos y era como demasiado ingenuo. Entonces, él siempre pensaba que amaba a Sua, pero después se da cuenta, me gustó, me encantó esa escena es que estamos pensando como hacer esa promoción en nuestro bar, como por ejemplo, cuando estás cansada, ¿quién es la persona que primero tú piensas? ¿Sí? ujú, Cuando quieres llorar, ¿quién es la persona que piensa? Todo eso, él ahí pensó, él siempre estaba pensando en eso ujú, solamente. Entonces ahí se da cuenta, yo estaba enamorado, solamente no sabía, no lo aceptaba, ujú, porque dice que tenía como 10 años de diferencia, por eso él, él como pensó, siempre pensaba que no tenía, como, no es correcto ujú, tener ese sentimiento, así dice, pero mira, que antes mencioné cuando hablamos de Tokebi, Goblin en español, eh, que, que no quiero que normalice una relación de un hombre como demasiado mayor con una niña de menores de edad, ujú. ¿sí? Que, que no es muy correcto. Y aquí, entonces como Park Seo-joon es una persona de verdad, puede ser un ejemplar, Sí. que él dice pero ella es demasiado joven, ¿cierto? Mm. Y la chica también, por ejemplo, como te digo, que acá la gente como desarrolla y se aprende, ¿no? Ujú, Y él, antes Sojun, como no sabía amor, entonces como que propone a Sua que, yo te voy a mantener. Mm. sí. Así, ¿no? Para expresar su amor, ¿no? Y como es interesante porque se enamora de una chica que, que era su compañera de trabajo, ¿no? Ujú, Entonces aquí a mí me gustó mucho el concepto de amor que existe aquí, que aquí el amor es apoyar entre ellos, no algo mantener como esa relación como típica de la pareja antigua, sí. ¿sí? Que el hombre mantiene a la mujer y la mujer como obedece, no trabaja nada, no, que como apoya entre ellos, como me gustó mucho Sí, eso. como iguales, como que eso es lo Igualitaria. interesante.
Sí, porque por un lado él quería mantener a Sua, pero Sua no era como el tipo de mujer que pudiera ser mantenida, no sé si me entiendes, era como muy de carrera. Entonces, Ajá. como que realmente ves lo perdido como socialmente que está Mm, ese Seroi. Y por otro ujú, lado, cuando él ya crece y tú como dices, se desarrolla y aprende, al final termina enamorándose con alguien a quien ve como un igual. ujú, Eso es muy bonito. Pero hay muchas críticas respecto a la química entre Iso Dami, la actriz Kim Dami, y Park Seo Joon, porque pareciera detrás de las cámaras, no sé si has visto Oni, pero esos besos se ven muy forzados. mm. Como que la química No, no ahí, lo vi. Ah, sí, ¿en serio? sí, te los voy a mandar, porque es como, Mm, pobrecita, la tienen secuestrada esa mujer. mm, Sí, no pero sabía. sí. Mm, Entonces hay algunas críticas porque pareciera que la química no era tan buena. Como tal vez, por mm, ejemplo, ahora que estoy viendo Our Beloved Summer mm, con Choi Woo-sik, mm, la química de ellos es muy, muy buena. mm, Sí, mm. comparando, como si ves el antes y el después es muy distinto. Entonces, como, sí, ahora que ya la he visto como con Choi Woo-sik, puedo entender que le faltaba química. Ah, sí, porque acá la parte de romance no era como la parte más importante Sí, de este drama. sí, no era Mm. como, no era el centro de la historia, era una parte más. No sé por qué, pero cuando vimos Dog Glory, como yo hasta esperaba que no saliera como mucho romance, que para mí la parte de romance era algo como que nos distraía, Ajá, ¿sí? Entonces, por eso tal vez, tal vez. porque se trata de la venganza. Ujú. Y ahí solamente queremos la venganza, no romance. Sí, como que esta también es es que comparándola con The Glory, esa serie también es de venganza, pero es distinta porque en The Glory está muy, muy enfocada en la venganza. Es como Ujú. tan solo venganza, mientras que eh, Esto más este que one es como venganza el es como crecimiento, competencia. sí, es como el Sí. crecimiento de los personajes, como el Ujú. crecimiento de Zero I a través de la venganza, Ajá. sí. Mm. Porque a pesar de que sí es su obsesión es lo que logra, pareciera que no es tan solo eso, sino que tiene una visión más grande, como ya comentábamos. Y bueno, Ani, ya está, nos queda poquito tiempo, así que quiero comentar que nos expliques dos curiosidades del drama que tal vez son muy de cultura coreana. El primero es cuando hacen referencia al sabor del soju y dice mashi dalda o mashi suda, como que es como a qué sabe el soju hoy, ¿es amargo o es dulce? Mm. Es que como nosotros como hablamos muy como poetas. Ujú, Entonces, como cuando tú estás sufriendo, cuando tú sientes que la vida no te resulta, entonces en vez de decir que tu vida está amarga, decimos que "Oh, hoy el soju sabe amargo", ujú. así decimos. Y cuando la vida va bien y cuando te sientes muy feliz, entonces nosotros decimos, oh, hoy el soju sabe bien, así decimos. Sí, Pero es como interesante porque con otros tragos nunca decimos eso, solamente con soju. ¿Por qué? Soju es como el trago más barato de Corea, entonces como es algo como del pueblo, ¿ya? sí. Entonces como cuando para expresar tus sentimientos así muy honesto, nosotros siempre tomamos soju y decimos que hoy me siento muy feliz, estoy de buen humor, entonces decimos, oh, hoy el soju sabe bien, así dice. Sí. Y por otro lado, Ani, el soju también tiene ese sabor que es un poco amargo y un poco dulce. Sí, entonces puede ser, entonces depende del soju, tiene dos sabores al mismo tiempo, como la vida, Sí, es dulce y amarga. sí. Entonces, que por eso creo que hace referencia, como en vez de hablar de tu vida, como decimos, oh, el soju sabe dulce, sabe amargo, así. Ujú. Mm, Y el otro eh, curiosidad que podríamos comentar, Oni, es que cuando Zero-I sale de la cárcel, lo primero que hace es ir a comer tofu. mm. ¿Por qué? Es algo como una ritual Ujú, que nosotros hacemos porque el tofu tiene color blanco, ¿no? ujú. Entonces que ya
no ensucie la mano, que tenga la vida así como pura y blanca. Ujú. Comemos tofu. Sí, es como una tradición como para purificarte de cierta forma, o para desear una Sí. vida, como tú dices, blanca, como el tofu. Ujú. Y bueno, Oni, ahora ya para cerrar, quiero saber cuántas estrellitas le pones a este drama. 5 me gustó. Oh, Ah, no, no me gustó, pero me gustó como, entonces solamente como era a mi gusto, pero bueno, para ser más crítica, 4,5. ya. ¿Por qué? Porque, como por ejemplo, la historia de Tony Ujú, fue, porque por ejemplo, cuando ves ese drama, como no es un drama de 1 año o 2 años, como habla de muchos ujú. años que ha pasado, ¿no? Como podemos ver Zeroy cuando era estudiante, Zeroy cuando estaba en la cárcel, Zeroy después de la cárcel, Zeroy cuando volvió del barco, de ser marinero, cuando abre su restaurante, habla como de algo más o menos de 20 años Ujú. casi, ¿cierto? Entonces, como la velocidad es lo muy importante. A veces en un episodio salta como 10 años. Sí, Así era. Pero la parte de Tony, como para explicar como la relación con la abuela, con el papá, fue un poco como, sí, lame. sí, Oni, estoy 100% de acuerdo Mm, contigo. Yo también le pongo 4,5 por eso, porque creo que fue demasiado conveniente que la señora fuera millonaria y que además fuera la abuela de Tony. Como que es como, ¿por qué no podían crear dos personajes que cada una tuviera un rol distinto? ¿Y por qué tuvieron que serlo en uno? Entonces parecía demasiado como demasiado, ahí cuando escribieron su personaje me pareció como demasiado conveniente como el personaje que soluciona todo, básicamente. ujú. Y por otro lado, como tú Así dices, que, mm, me pasó que en los últimos episodios, cuando hay ese salto de como 4 o 5 años, siento que fue un sí, poco extraño, como que el ritmo se perdió un poco. Entonces siento que trataron de apurar demasiado los últimos capítulos después de ese salto de 4 años, cuando creo que tal vez podrían haberlo hecho, no, podrían haber arreglado sí. eso haciendo un drama tal vez en vez de 16 capítulos, tal vez 20 y lo hubieran mejorado. Es que saltó como esa velocidad es muy Sí. importante porque mira, ahí cuando esa historia de Tony, como bueno, la historia de Tony sí era importante porque también como nos quería enseñar Ujú, que en Corea hay muchos coreanos que es de diferente raza y por qué nosotros siempre lo estamos tratando como si fuera extranjero, ujú. ¿sí? Era una pregunta importante a la sociedad. Entonces sí tenía que explicar bien, pero no así tan así como floja, ¿no? Sí. Como necesitaba un poco pensar más, trabajar más. Y otra cosa es que, por ejemplo, esto es como uno de los detalles. No voy a mencionar todo porque voy a estar otra vez furiosa. La parte es, por ejemplo, ahí secuestra Changunwon, Ujú. secuestra a Iso y a su hermano menor. De verdad no entiendo cómo secuestra a su hermano menor, como iguales de sangre, y a Iso, los dos, ¿no? Y después ella se escapa y, y Changunwon la está siguiendo en su auto. Y ella, Y puede correr. como estaba coja, pero estaba corriendo, pero él la sigue en auto, pero nunca como alcanza a, A mí me pasó lo a mismo. Yo ella. como que quedé bastante como, ¿what? Como muy... Y tampoco corre tan Y bien también como... como no es un deportista. ¿Cómo puede pasar? Entonces, como eso, demasiado como la velocidad, Sí. otra vez. Y también Problema que de la velocidad. Segoí, como que Ah, Segoí salió del hospital, le habían disparado, no sé, pero sale como al mismo día al hospital a rescatarla y es como, yo no creo que pueda correr así, recién salió del hospital.
Como No que sé. siento O que yo soy demasiado fría, no sé. no, Oni, yo Que, también entonces también, porque esa fue mi crítica, como que creo que hasta el episodio, no me acuerdo cuál era, hasta como 14 estaba todo súper bien hasta que hay ese salto y que como que comprimen algo que podrían haber hecho bien escrito en 20 episodios en vez de 16. Y tal vez si hubieran ajá, desarrollado un poco más la historia de cómo ocurre este secuestro, hayan habido un poco más de días o tal, de días en que estas cosas, estos eventos pasaban y hubiera habido otro personaje que no era el personaje que salva todo, que es la abuelita de Tony, que además es millonaria, entonces les da el dinero y como que todo se soluciona. Yo creo que hubiera sido 5, incluso 6 o 10 estrellas, pero por eso también le doy cuatro punto mm, cinco Pero de todas formas es sí. un drama que me encanta, que le tengo mucho cariño y que Mm. creo que, excepto por eso, es Solo, perfecto. solo con la intención agradezco. Sí, Con la intención de hablar de Itaewon, de la minoría de Corea, agradezco mucho a ellos, pero aún así, por ejemplo, Changunon en auto, como es más lento que una chica que coja. como se esforzó, coja, corriendo, y tampoco corre bien. Y ahí, como el auto viene tan lento, entonces Park Seo-joon confiesa su amor a ella. Sí, Y yo también hablan quedo como, como ¿what? 10 minutos, pero nunca llega Changunon. Y Entonces, qué corriendo. romántico Changunon. Sí, fue como muy como que estaban pensando cuando hicieron esto, como que sí. Pero el resto todo bien. Sí, Como que ajá. me, como que los personajes me encantaron, me encanta como hablábamos antes que no son todos como tan víctimas, que son como personajes bastante reales. Lo único real fue esta abuelita hada madrina casi y el correr el auto, se confiesan el amor, Ajá. secuestro, recién salió del hospital. No, eso fue, le quitamos tan Sí. solo 0.5, le podemos haber quitado un punto, pero le quitamos 0.5 porque Ujú, el resto 10 de 10. ajá. Sí, Oni. Y bueno, Oni, ya es hora de pasar a las palabras de hoy. Onure, Tano. La primera palabra, Ujirap. Ujirap. Mm. Ujirap es algo que siempre aparece porque, por ejemplo, a Park Sero-hee le gusta tanto la justicia. Entonces, cuando él está caminando y ve a alguien que parece que necesita ayuda, siempre le ayuda, ¿sí? Pero en Corea es algo como, por ejemplo, también es cosa, bueno, como quiero explicar un poco como, siempre dice que los coreanos nunca ayudan, pero es algo por la cultura, no es por ser antipáticos, porque como los coreanos tenemos esa idea, oye, no te pedí ayuda, ¿y por qué me ayudas? Ujú. ¿Sí? Como te metiste demasiado. Entonces, ojirap en español, ¿cómo podría Sería explicar? como ser Como, un narizotas, alguien como que se mete en lo que no le importa. ajá, Sí, un entrometido, eso es ojirap. entrometido. Ujú. Y la segunda palabra, 후계자. 후계자. 후계자 es como una persona que sigue paso de alguien, Sí, es el como heredero. que se encarga, heredero. Heredero, pero no de dinero, heredero de una empresa, así Sí, se dice, como 후계자. de un reino también puede ser. Alguien que hereda un patrimonio o una empresa o algo así. Tercera palabra, 진상. 진상. 진상 es algo que, porque básicamente aquí habla de un bar, de restaurante, de 진상 es como un black consumer, por ejemplo, que un cliente viene y pide un sándwich y come casi todo y deja como un pedacito y dice que, oh, sabe asqueroso, devuélveme plata. Eso Sí, es 진상, ¿sí? Y la última palabra, 호구. 호구. Hogu es como un tonto por ser demasiado bueno. sí, Pero es muy importante, no solamente tonto, tonto porque es demasiado bueno. Entonces, por ejemplo, aquí Paxeroi sería Hogu. Entonces siempre dice, ¿eres Hogu? ¿Eres tonto? ¿Cómo qué? sí, o como, Entonces, como no es como cosa de sí, inteligencia. es como alguien del que es Mm, tan bueno que se aprovechan, que llega a ser tonto porque la gente se aprovecha de él. ujú. Eso lo llamamos Hogu. Sí, Bueno, así es todo. sí, ya sí, esto ha sido el episodio de hoy. Y es el último episodio de esta temporada, Oni, así que
Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta acá. Esperamos verlos pronto en una nueva temporada. Aún no tenemos una fecha decidida para cuando volvamos, pero así que tienen que estar atentos a nuestro Instagram y Twitter porque ahí les avisaremos cuando traeremos la nueva temporada con 6 nuevos episodios. Y recuerden dejarnos sus comentarios de qué drama les gustaría que comentáramos para la temporada ya, Oni, sería la temporada 5. Sí, como qué rápido pasa el tiempo, en serio. Increíble, Mm, Oni. Y que todavía haya gente que nos sí. escuche y que nos esté siguiendo desde el principio, desde que éramos Ujú. guaguitas podcasteras, como si hubieran pasado 20 años, pero sí, de que no sabíamos hacer podcast hasta Sí. ahora. Muchas gracias. Bueno, cada vez está siendo más fácil con el trabajo. Sí, Bueno, entonces como vendremos, luego vendremos, pero con más energía y con más contenidos sí. interesantes. Que Y estén estén atentos. atentos porque siempre estaremos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. Nos pueden enviar preguntas, comentarios y quién sabe, tal vez traigamos algunas sorpresitas. Así que nos vemos en Bueno, con más cositas, regresamos. más cositas. Sí. Así que nos vemos, que estén bien. ¡Añón! ¡Año!